Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo soy mexicana, musulmana conversa y quisiera platicarles una experiencia que tuve recientemente y es acerca de la muerte, cómo las personas experimentan de manera distinta el hecho de que algún ser querido fallezca. No quiero hablar en este momento de las diferencias entre las ceremonias religiosas entre una cultura y otra, no, sino más bien en la reacción que tienen las personas acerca de la pérdida de un ser querido. El ser conversa me permite pues convivir de manera cotidiana con personas musulmanas, de nacimiento musulmanas, y más porque actualmente estoy viviendo en un país de mayoría musulmana, pero también me permite convivir con personas que no son musulmanas y conocer pues de alguna u otra manera estas dos formas diferentes de vida y dos formas diferentes de percibir las cosas. El fin de semana pasado, una de mis amigas egipcias me pidió que la acompañara a visitar a una familia porque el día anterior había muerto el esposo. Y bueno, pues el señor tiene 3 hijas, su esposa, pues una familia. Y bueno, pues en cuanto llegamos, en el ambiente se respiraba sobre todo mucha paz. Las 3 niñas, una niña, la más chiquita de 10 años, la que le sigue de 14 años y la mayor de 17 años, bueno, pues se les veía su carita de tristeza, su carita de dolor, pero estaban en un estado de entendimiento de lo que estaba pasando, ¿no? La esposa también, pues yo la vi tranquila, igualmente cansada, su rostro reflejaba un cansancio porque pues evidentemente el funeral, las situaciones del entierro, el recibir a las personas en su casa para recibir el pésame, todo esto, pues ese tipo de situaciones agota y la pérdida en sí se le veía pues en su rostro ese dolor. Sin embargo, la actitud y cómo reaccionaron a la familia, en este caso la esposa y las hijas, a la pérdida del papá o del esposo, pues fue bastante ecuánime, ¿no? Definitivamente ellas aceptan que existe ese dolor, que de pronto ellas no viven en su país de origen, entonces todavía no saben si van a regresar a su país de origen o no, todavía están en ese proceso de decisión. Esto es algo que en el Islam se promueve, el hecho de mantener la calma. También hay una situación de entendimiento de que Allah va a tomar la vida de cada uno de nosotros. Eso solamente lo decide Allah y ya es el destino que Allah ha trazado para cada uno de nosotros. Entonces resulta en algo interesante el contraste de una pues conocida también que no es musulmana, ¿no? Ella perdió también a un ser querido y el impacto que tuvo de la pérdida de este ser querido fue totalmente dramática. Era una situación de dolor muy incontrolable para ella. En lugar, vaya, de entender que las personas tenemos un ciclo de vida, que nacemos y que morimos, bueno, pues ella, la reacción inmediata que tuvo fue hacer un reclamo a Dios, ¿no? O sea, ¿por qué Dios hace esas cosas con las personas, ¿no? Entonces me llamó muchísimo la atención porque su primera reacción fue de quejarse, fue de preguntar o de quejarse ante Dios y decir, ¿por qué Dios ha hecho esto? Vaya, pero era una situación totalmente, vaya, incontrolable para ella, era mucho llanto, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente quisiera yo hacer esta reflexión porque realmente la fe nos permite tener una explicación bastante concreta sobre la muerte, en este caso la fe islámica, ¿no? Lo que nosotros estamos viviendo aquí en esta vida, en este mundo, en este planeta llamado Tierra, pues es una vida, es una prueba que finalmente comenzó cuando nosotros nacimos y va a terminar cuando vayamos a morir, pero que esta vida o esta existencia va a continuar primero pues en el día del juicio final y después, bueno, Allah es quien va a decidir ese destino final en donde vamos a pasar
la vida eterna, ¿no? La otra vida. Entonces, para los musulmanes esta vida es temporal solamente, y de hecho es pues bastante corta, ¿no? Que yo viví mucho tiempo como secular. Y bueno, evidentemente lo primordial o los objetivos primordiales del secularismo es pues este mundo, conseguir objetivos de este mundo, ¿no? Trabajo, dinero, mantener el cuerpo, etcétera. O sea, son situaciones de este mundo nada más. Entonces, las cosas de la muerte, pues realmente no se le da ninguna explicación. A lo que yo he encontrado en el Islam, que la muerte pues es una explicación bastante clara, y yo creo que esta cuestión del tiempo, acerca de que la vida es corta y de que el tiempo se va pasando muy rápido, es una percepción generalizada. Tanto mis familiares, mis amistades no musulmanas, como mis amistades musulmanas, siempre estamos hablando de que el tiempo está pasando rapidísimo. Nosotros como musulmanes sabemos que tarde o temprano vamos a llegar a la tumba, va a llegar el momento en el que vamos a estar frente a Allah en el día del juicio final, y que vamos a rendir cuentas, y por eso de alguna u otra manera tratamos de fortalecernos en paciencia, tratamos de fortalecernos en obras buenas para poder llegar a ese momento pues con más obras buenas que malas, ¿no? Entonces la fe en el Islam es realmente una fe bastante sólida, que nos permite enfrentar las pérdidas de seres queridos, o incluso las pérdidas personales también. O sea, una pérdida personal puede ser la salud o puede ser la belleza, ¿no? Con un accidente podemos perder alguna pierna o algún brazo, o podemos quedar de pronto ciegos. O sea, cada una de las cosas que tenemos en nuestro cuerpo, la salud, los ojos, el oído, el habla, en el Islam son cosas que Allah son regalos de Allah, con los cuales nosotros podemos pues sobrevivir y llevar la vida. Y evidentemente es una responsabilidad el hacer buen uso de esos regalos o de esas cosas que Allah nos está dando. Pero estamos tan apegados a esta vida, o sea, tenemos tantos apegos, que cuando no tenemos una fe en Dios sólida, el perder este tipo de seres queridos, el perder cuestiones físicas, ¿no? O sea, de nuestra propia salud, de nuestro propio cuerpo, incluso hasta las personas cuando van envejeciendo, van sintiendo que van perdiendo algo importante de sus vidas, ¿no? O sea, la juventud, ¿no? La vitalidad, la fuerza, la belleza de la juventud. Entonces, esto es algo que con la fe del Islam, esto es un problema que se resuelve, porque finalmente más nos acercamos al momento en el que nos vamos a encontrar con nuestro Creador. Inshallah, que sea nuestras obras o nuestro libro de obras sea favorable. Y bueno, esto nos hace evidentemente tener muchísimo más paciencia cuando perdemos tanto a seres queridos como cuestiones personales de salud, o de cuestiones físicas de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, esta experiencia que tuve, la verdad es que me impactó. Acaba de pasar el fin de semana pasado, y por eso quise hacer este pequeño video para compartir esta experiencia y esta reflexión. Yo los invito a que puedan estudiar el Islam y la fe del Islam, y cómo es que esta fe es tan sólida que nos permite enfrentar con muchísimo más paciencia este tipo de pérdidas. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.